Hola, 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 saludables. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el mes de la mujer, ya que hay muchísimas mujeres en el mundo que sufren de algo que se llama dismenorrea y es ese dolor exagerado a la hora del ciclo menstrual. Así que sigue muy pendiente y sigue hasta el final porque hoy vamos a hablar del dolor menstrual o del ciclo menstrual doloroso. El primer problema del ciclo menstrual doloroso es que hay muchas mujeres que consideran que es normal, que les tocó vivir una vida con dolores cada vez que le llega la regla y se acostumbran a ello. Sin embargo, aunque sí hay un dolor que es típico de ese periodo, no es normal tener un dolor excesivo que te incapacite. Entonces, si tienes un dolor que sea incapacitante y que te lleve a tener una afección a tu calidad de vida, comienza a pensar en lo que te voy a decir. Para entender la magnitud del problema tienes que pensar que casi el 60% del motivo de consulta en atención primaria de mujeres jóvenes es la dismenorrea y puede afectar de un 15 a 50% de la población, sobre todo mujeres jóvenes. También un estudio en Estados Unidos mostró que la pérdida anual en horas laborales era alrededor de 600 horas al año y sumado a eso pues había un gran problema en cuanto a pérdidas económicas en más de 2 billones de dólares al año. Esta da la magnitud de lo que puede tener ese dolor menstrual crónico y cómo no es normal tenerlo. Así que continuemos. Para entender muy bien por qué da la dismenorrea o el dolor menstrual severo, hay que entender un poco cómo funciona el ciclo menstrual. Así que vamos a la primera parte. Esta primera parte está mediada por dos hormonas. La primera viene desde arriba de la cabeza y se llama FSH o folículo estimulante. Esta va a ir al ovario ayudando a que comience a madurarse el óvulo y esté listo para la fecundación. Y por otra parte están las hormonas ováricas y en esta primera fase están los estrógenos que comienza a volver un poco más grueso el endometrio y lo comienza a hacer crecer, haciendo que comience a rellenar las paredes dentro del útero. En esta primera fase se está haciendo todo lo posible para preparar a la fecundación. Así que en el día 14 ocurren unos cambios que lleva a la fase 2. En la fase 2, que más o menos comienza en el día 14, ocurren los primeros fenómenos hormonales. El primero es que la FSH comienza a estabilizarse, que fue la primera hormona del sistema nervioso central, y la LH es un pico grande que rompe el óvulo y permite que salga hacia la trompa y hacia el útero para ser fecundado. De manera contraria, los estrógenos comienzan a bajar y la progesterona hace un pico grande para hacer varias cosas. La primera es hacer que ese endometrio que está dentro del útero se vuelva más congestivo, los vasos dentro de él sanguíneos comiencen a crecer y formen un tejido muy grande dentro del útero, que es el que finalmente va a producir el bolo menstrual. Si no hay fecundación, esto sigue pasando durante estos siguientes 14 días, haciendo que hacia el día 28, pues todo este tejido que creció y que tiene muchos vasos sanguíneos, junto con el óvulo salgan y produzcan la menstruación. El problema es que como tiene muchos vasos sanguíneos se produce lo que se llama isquemia o ese tejido comienza a sufrir de hipoxia, no le llega el suficiente oxígeno, produciendo muchísimo dolor. Por eso el dolor puede ser normal durante el periodo menstrual, pero cuando ese dolor supera la calidad de vida es cuando tenemos que comenzar a intervenir. Así que continuemos. Hay una dismenorrea o dolor menstrual primario en el cual no se conoce la causa y se considera que hay algunas mujeres que lo pueden sufrir. Y hay otras que son secundarias que generalmente se deben a problemas relacionados con la anatomía. Personas que tienen alteraciones en el útero o alteraciones en el ovario, como los quistes en el ovario, que hacen que haya pues una alteración en el flujo hormonal y finalmente este de dolor. Hay que tener en cuenta que hay unos factores que se relacionan seriamente con la aparición del aumento del dolor menstrual. El primero es el tabaquismo. Está demostrado que las mujeres que fuman tienen más probabilidad de tener este dolor menstrual exagerado. Las mujeres que tienen el antecedente de madres o de abuelas que tuvieron dismenorreas también lo pueden tener. Y aquí es donde aparece uno de los factores más relevantes, que es el estrés. Ya hay estudios que definen que el estrés puede aumentar la dismenorrea, conocido también como el síndrome de tensión premenstrual. Es muy importante que tengas eso en cuenta porque ya te lo voy a explicar. Y finalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser por infecciones o puede ser por irritación crónica, pues también puede ser un causal. Así que ya vamos a entrar un poco más en lo que es el estrés y la alimentación en el síndrome de dolor menstrual o dismenorrea.
¿Por qué el estrés puede causar que tengas más dolor durante la menstruación? En primera medida, cuando estamos estresados o cuando tenemos alguna tensión emocional, se libera una hormona llamada cortisol. El cortisol se libera a la sangre y llega a nivel del sistema nervioso central, donde estimula muchos lugares, incluido la hipófisis, donde nacen las hormonas como la FSH y la LSH que te expliqué antes. Al alterarlas, pues ese ciclo ovárico puede comenzar a afectarse y haciendo que comience a haber un retardo o un aumento en su acción, haciendo que esto lleve a mayor proliferación del endometrio y mayor dolor. También el cortisol tiene que ver mucho con las hormonas, tanto con los estrógenos y la progesterona, afectando con eso también el crecimiento a nivel uterino y pudiendo llegar a dar más dolor. Así que ten mucho en cuenta, sobre todo si llevas una vida con una carga emocional importante o con un alto nivel de estrés, porque puede ser un gran causal de que en este momento tengas más dolor durante el periodo menstrual. ¿Cómo la alimentación puede aumentarte el dolor menstrual? Primero, el consumo alto de grasas no saludables o saturadas hace que se altere el metabolismo graso. Recuerda que las grasas es la materia prima de la producción de estrógenos y progesterona, las hormonas ováricas, haciendo que esto finalmente pueda llevar a alterar el ciclo menstrual y producirte más dolor. Segundo, los carbohidratos o azúcares. Una dieta alta de carbohidratos va a hacer que tu insulina se vuelva cada vez más resistente a unos picos muy altos, y esto no solamente va a alterar la función como tal de las hormonas, sino que va a hacer que también la de la grasa en tu cuerpo se afecte, haciendo que finalmente pues lleve a alteraciones los estrógenos y progesterona, produciéndote más dolor durante el ciclo menstrual. Esto es muy claro en enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico. Así que si consumes dietas altas en grasas y altas en carbohidratos, anota y comienza a cambiar, porque puede ser el primer factor para librarte del dolor menstrual agudo. Finalmente, queridas saludables, la dismenorrea o el dolor menstrual tiene muchos factores que tienes que comenzar a identificar y a cambiar, ya que muchos cambios en el estilo de vida te puede dar que te libres completamente de ese dolor durante el ciclo. Sigue conectada, gracias por seguirme, recuerda compartir, suscribirse y darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente video, donde vamos a hablar de los tratamientos naturales para la dismenorrea. Hasta luego.